Las noticias más importantes del día de hoy de PlayStation y el mundo de los videojuegos. Un juego gratis que se va de PlayStation 4 y Xbox One en junio. Vamos a ver cuál es y por qué se va. Además, tras el fracaso de Concord, Sony está trabajando en un nuevo multijugador cooperativo. Por otro lado, God of War celebra su 20 aniversario el 15 de marzo y hay rumores sobre un posible remaster, pero tenemos malas noticias al respecto. Además de esto, te traigo noticias del nuevo Battlefield que ya pude probar, el nuevo evento exclusivo de Death Stranding 2 este 9 de marzo y todo sobre el futuro de Marathon de Bungie que podría sorprendernos con un gran anuncio pronto. En el último video me pidieron si podía ponerle capítulos al video, pero YouTube no me lo permite, así que en el comentario fijado vas a encontrar las noticias de este video con el minuto de cada noticia, para que te sea más fácil encontrar lo que más te guste de este video. De todas formas, si no querés perderte nada, quédate en el video completo, que además me ayudó muchísimo. Y cada video lleva muchísimo trabajo, como ya lo saben, así que si te gusta te invito a que te suscribas y actives la campanita, dejes tu me gusta y comentes acá abajo. Recuerden que a los 50.000 suscriptores vamos a sortear una caja misteriosa de PlayStation, así que ¿qué estás esperando? Suscríbete. Y un saludo para Alejo, que dio una donación en el último video, y para José Vicente García, que también pidió un saludito. Ahora sí, comencemos con el video de hoy. Sony está trabajando en un nuevo multijugador cooperativo. Vamos a ver qué tal. Atención fanáticos de PlayStation, después de algunos tropiezos como el fracaso de Concord y la cancelación de dos grandes proyectos como God of War de Bluepoint y otro juego de Bend Studio, Sony está apostando fuerte por un nuevo multijugador cooperativo. Bueno, lo bueno de esto es que es una IP completamente nueva. Este proyecto está siendo desarrollado por un estudio en Los Ángeles que recién conocimos en enero y que está trabajando en un título AAA. Además, ya se filtraron ofertas de empleo que confirman este proyecto. Están buscando un diseñador de sistemas de juego con experiencia en el multijugador cooperativo, lo que nos da pistas sobre el tipo de videojuego que podemos esperar. Un cooperativo de acción, un juego de rol en línea cooperativo, todo parece apuntar a algo grande. Y si fuera poco, el proyecto tiene un nombre importante detrás: Jason Blundell, el creador del modo zombies del Call of Duty. Después de que cerrara Deviation Games, Blundell volvió a trabajar para Sony, lo que podría ser una señal de que este juego va a ser algo increíble. ¿Qué tal un multijugador que combine la acción de Call of Duty con la experiencia cooperativa de PlayStation? Lo único que falta conocer son más detalles al respecto, pero lo seguro es que Sony está preparándose para lanzar algo que podría cambiar la jugabilidad cooperativa para siempre. ¿Qué opinas de este nuevo proyecto? ¿Estás listo para lo que se viene? Parecía imposible superar el éxito de It Takes Two, pero Split Fiction lleva la acción cooperativa al siguiente nivel. Cuando hablamos de juegos cooperativos, It Takes Two rápidamente viene a la mente como uno de los títulos más aclamados de todos los tiempos. Su historia, su jugabilidad y la química entre los personajes hicieron de este videojuego una experiencia única. Pero ¿y si te dijera que hay un nuevo videojuego en el mercado que podría estar llevando la acción cooperativa al siguiente nivel? Estamos hablando de Split Fiction, que es la apuesta que muchos no esperaban y está demostrando que tienen lo necesario para rivalizar a los grandes. Este juego cooperativo está ganando popularidad rápidamente y lo mejor de todo es que ahora podés jugarlo con un amigo que no tenga el videojuego sin necesidad de compartir la consola. Gracias a su modalidad de cooperativo compartido, podés vivir la experiencia completa con quien vos quieras, sin complicaciones. Si te preguntás si necesitas PlayStation Plus para jugar online con otra persona, la respuesta es sí, ambos deben tener PlayStation Plus. Sin embargo, si preferís jugar en el mismo dispositivo con pantalla dividida, lo cual también se puede hacer, ahí sí que no vas a necesitar una suscripción, solamente tener el videojuego y jugarlo en tu pantalla de tu televisor. Esto lo hace todavía más accesible para quienes buscan una experiencia local, con amigos o con su pareja. Split Fiction ha logrado capturar a los jugadores por su innovador enfoque cooperativo, mezclando aventuras épicas y mecánicas únicas que te hacen pensar de una forma diferente el jugar en equipo. Así que si todavía no te decidiste, es hora de darle una oportunidad a este videojuego Split Fiction y unirte a la ola de éxito que está generando. ¿Ya lo probaste? Cuéntenme en los comentarios a ver qué opinan de este nuevo título cooperativo. God of War cumple 20 años, pero hay un detalle que no te va a gustar sobre este evento. Ya comenté en videos anteriores que el 15 de marzo, dentro de unos días, God of War va a celebrar su 20 aniversario, 2 décadas en las que la saga se ha convertido en un pilar fundamental para Sony y para PlayStation. Para conmemorar esta fecha tan especial, se han anunciado eventos en vivo, pero con el problema de que está dejando a muchos fanáticos con sabor a poco. Va a ser un evento de pago, presencial y exclusivo en Estados Unidos. El evento va a tener lugar en Nucleus Art Gallery de Los Ángeles. Habrá charlas con miembros de los equipos de Santa Mónica Studio, algunas exhibiciones, bandas en vivo y varios paneles. Las entradas van a estar entre los $7 y $17, pero si no estás en Estados Unidos, lamentablemente no vas a poder disfrutar de este evento en vivo. A pesar de que los rumores sobre posibles remakes de los clásicos de God of War siguen dando vueltas, muchos esperaban algo más grande, algo que pudiera ser transmitido globalmente con anuncios importantes sobre el futuro de la saga. Sin embargo, parece que no va a ser así. ¿Habrá novedades durante este evento? Bueno, aunque no se ha confirmado si se harán anuncios de nuevos videojuegos, remasterizaciones o merchandising, la verdad es que la mayoría de los fanáticos sigue con la esperanza de que haya alguna sorpresa. Eso sí, no te hagas muchas ilusiones, ya que el formato de este evento podría limitar su alcance y cualquier posible anuncio podría no tener el impacto que se esperaba. En resumen, si sos fanático de God of War, el evento de los 20 años va a ser una oportunidad única, pero con un sabor
agridulce, sobre todo para los que no van a poder asistir. ¿Qué opinás? ¿Crees que en este evento van a estar a la altura del aniversario o esperás algo más grande en un futuro cercano? Ya probé el nuevo Battlefield y de momento cumple. Después de algunas pruebas de Battlefield Labs realizadas el 7 de marzo ya tengo algunas novedades sobre el próximo Battlefield, sin poder mostrar ni decir mucho por restricciones de Electronic Arts, pero les voy a comentar medio por arriba lo que vi. El HUD se inspira en Battlefield 4, lo que va a traer una experiencia visual más táctica, las armas van a tener un retroceso mucho más realista, aumentando la inmersión en el combate. Además, se van a añadir nuevas animaciones que harán que las interacciones sean más dinámicas y realistas. También una nueva mecánica que permite correr agachado, mejorando la movilidad y las estrategias en combate. En definitiva, el nuevo Battlefield cumple con lo prometido, ofrece acción intensa, batallas épicas y un sistema de armas que se siente muy sólido. La movilidad también está bien lograda, lo que facilita la experiencia de combate. Aunque el juego todavía necesita pulir varios detalles y no está al 100%, la verdad es que sorprendió bastante en comparación con entregas anteriores de la saga. Hay cosas que mejorar, obviamente, pero por lo que vimos tiene un gran potencial para convertirse en uno de los grandes de los Battle. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento seguramente se van a revelar más detalles, así que vamos a estar atentos para traerles las informaciones más importantes sobre este esperado videojuego. ¿Están listos para experimentar esta nueva entrega de Battlefield? Tony Hawk's Pro Skater 3+4 llega el 11 de julio a PlayStation 4 y PlayStation 5. Así es, la espera ha terminado, skaters. El 11 de julio llega Tony Hawk's Pro Skater 3+4 a PlayStation 4 y PlayStation 5 y trae todo lo que amamos de la saga con mejoras que harán que la adrenalina suba como nunca. Prepárate para recorrer increíbles mapas como el parque acuático en el desierto de Mojave con gráficos remasterizados en 4K que harán que te sientas parte del espectáculo. Y no te preocupes, los trucos épicos y la música icónica están de vuelta para que sigas patinando al ritmo de tus canciones favoritas. En cuanto a los modos de juego, podrás disfrutar de la campaña clásica donde completarás desafíos y vas a alcanzar récords impresionantes, el modo multijugador online que te va a permitir competir hasta con 7 amigos en intensas batallas de trucos y carreras. Además, el juego también va a incluir el modo combo para los más expertos, el modo Free Skate para explorar sin límites y muchas cosas más. Así que no te pierdas el regreso del juego que marcó una generación. El 11 de julio es la fecha que no te podés olvidar. Nos vemos en el asfalto. Hablemos ahora un poco del cine o series de los videojuegos más actuales, porque hoy mismo se estrena el nuevo tráiler de la temporada 2 de The Last of Us en HBO Max. La emoción está a punto de explotar. Hoy mismo HBO Max lanza un nuevo tráiler de la esperadísima temporada 2 de The Last of Us, la serie que nos dejó sin aliento con su primera temporada. Este avance promete más acción, más drama y, por supuesto, una inmersión todavía más profunda en el apocalipsis que ha cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Prepárate para ver nuevas escenas, personajes y detalles que te van a poner los pelos de punta. Bueno, a mí no me los van a poner de punta porque no tengo. No te pierdas el tráiler que va a estar disponible a partir de hoy. Es hora de adentrarse una vez más en la peligrosa y emocionante travesía de Ellie y Joe. Y además de esto, tenemos el reinicio de Resident Evil dirigido por Zack Kreger, que va a llegar el 2026 para celebrar el 30 aniversario de la saga. Porque Sony Pictures ha adquirido los derechos para distribuir el esperado reinicio cinematográfico de Resident Evil, dirigido por Zack Kreger, conocido por su trabajo en Barbarian. La película, que se estrenará en cines el 18 de septiembre del 2026, se va a enfocar en el primer videojuego de la saga, con una nueva visión de los eventos que marcaron el inicio del apocalipsis zombie. El estreno llega justo para celebrar el 30 aniversario de Resident Evil, una de las franquicias de videojuegos más exitosas de todos los tiempos. Aunque no se han revelado detalles sobre el elenco o la trama exacta, este reinicio generó grandes expectativas, especialmente por el enfoque único de Krieger. Los fanáticos de la saga van a poder ver cómo se recrean los eventos originales con una nueva mirada en la gran pantalla. Prepárense para celebrar el 30 aniversario de Resident Evil con una experiencia épica en esta nueva película a partir del 18 de septiembre del 2026. Y esto que estás viendo en pantalla parece como si Death Stranding y Dark Souls hubieran hecho el amor y tuvieran un hijo, pero no, es Hell is Us, una aventura de acción en tercera persona que fusiona elementos de Death Stranding y Dark Souls. La exploración es fundamental en este título, presentando un mundo abierto sin marcadores ni mapas, donde el jugador debe orientarse por referencias visuales y el entorno. Recientemente se mostró un nuevo gameplay centrado en la exploración, destacando su atmósfera única y mecánicas de videojuego. El título está ambientado en un país ficticio afectado por cataclismos, donde el protagonista busca respuestas mientras enfrenta desafíos y enemigos en su travesía. Hell is Us llegará oficialmente el 4 de septiembre del 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. ¿Qué esperan de este nuevo videojuego? Y hablando de Death Stranding, tenemos Death Stranding 2, ya que el 9 de marzo se va a celebrar
celebrar un evento exclusivo de este videojuego y las reservas se abrirían este mismo mes, en España por lo menos. Este 9 de marzo, Death Stranding tendrá un evento especial donde se van a revelar más detalles sobre la esperada secuela Death Stranding 2. Se espera que el evento traiga información crucial sobre este videojuego, nuevos avances e incluso detalles sobre las ediciones físicas y los contenidos exclusivos que los fanáticos tanto han esperado. Una excelente oportunidad para conocer todos los secretos antes de la apertura de sus reservas. En cuanto a las reservas de Death Stranding, tenemos algunas novedades porque se van a abrir este mes supuestamente en España y los jugadores van a poder reservar su copia en 2 ediciones físicas, y aunque el precio de las ediciones digitales todavía es un misterio, las ediciones físicas van a estar disponibles de la siguiente manera: edición estándar física, que incluye el juego base con un precio que rondaría los $79,99, y la edición coleccionista física, que va a contar con artículos exclusivos como el primer videojuego, pero los detalles completos todavía no han sido revelados. Se estima que el precio va a ser alrededor de $229,99. Todavía no se anunciaron oficialmente los precios, pero la expectación por las versiones físicas es alta, con los fanáticos esperando contenido exclusivo y coleccionable, así que estén atentos a las actualizaciones para muchos más detalles, ya que este mes promete estar lleno de novedades para los seguidores de Death Stranding. Marathon de Bungie podría ser un gran anuncio pronto. Marathon, el nuevo videojuego de Bungie, podría estar a punto de hacer un gran anuncio. Según rumores que surgen a partir de actualizaciones en SteamDB, este título, que se lanzará en 2025, ha estado bastante ausente durante su presentación el año pasado, pero parece que la espera está por terminar. Marathon es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Bungie, el mismo estudio detrás de la famosa saga Halo. Originalmente lanzado en 1994 para Macintosh, esta nueva versión se presenta como un reinicio de la franquicia. Ambientado en un futuro distante, Marathon combina acción rápida, exploración y una narrativa profunda, donde los jugadores controlan a un mercenario en un mundo donde la humanidad enfrenta amenazas tecnológicas y misteriosos enemigos. El título se destaca por su enfoque en el juego en línea y su modalidad multijugador, prometiendo una experiencia intensa tanto en el modo campaña como en modalidad competitiva. En la base de datos de Steam se han encontrado detalles sobre ediciones adicionales y posibles bonificaciones por reserva, lo que sugiere que el lanzamiento podría estar más cerca de lo que pensamos. Aunque todavía no hay información oficial, los jugadores pueden esperar noticias de Marathon muy pronto, posiblemente antes de mitad de año. El juego está en desarrollo para PlayStation 5 y PC, aunque se desconoce si va a llegar a otras plataformas como Xbox. Mantenete al tanto de las noticias para más detalles de este emocionante videojuego. Un videojuego gratuito va a dejar de estar disponible en PlayStation 4 y Xbox One, solamente va a seguir estando disponible en consolas de nueva generación y en PC, y vamos a ver por qué. Bueno, The First Descendant, el shooter gratuito de Nixon, se va a despedir de PlayStation 4 y Xbox One el próximo 19 de junio. La compañía confirmó que el juego será descontinuado de estas plataformas y se cree que la decisión se debe a las limitaciones técnicas que dificultan la implementación de las nuevas características de la próxima temporada 3. Aunque el título debutó en la pasada generación con las intenciones de ampliar la base de jugadores, Nixon optó por centrarse en las consolas de nueva generación a partir de ahora y PC para garantizar la experiencia más fluida y estable. El anuncio fue hecho durante una transmisión en vivo donde se detallaron las novedades de esta temporada número 2, que va a incluir nuevas skins y el esperado modo foto. Sin embargo, la noticia sorprendió a muchos, ya que todavía existe una base activa de jugadores en PlayStation 4 y Xbox One. A pesar de esto, Nixon argumentó que mantener las versiones de antigua generación se volvió insostenible debido al aumento en la escala del videojuego. Como medida para mitigar el impacto, se aseguró de que sea posible transferir el progreso a consolas de nueva generación o a PC mediante la función de guardado cruzado. A pesar de su exitoso debut con más de 10 millones de jugadores en su primera semana, The First Descendant ha visto una caída significativa en su base de usuarios. Con la llegada de la temporada 3 y la eliminación del soporte en PlayStation 4 y Xbox One, será interesante ver si Nixon puede recuperar el interés en su juego dentro del competitivo mercado de los looter shooters. Y así llegamos al final de las noticias de hoy. Si te gustaron estas noticias, no olvides darle like, suscribirte y comentar lo que más te guste acá abajo, que con eso me das muchísimo apoyo. Saben que me encanta comunicarme con ustedes, siempre respondo todos los comentarios en la caja de comentarios, así que nada, buenísimo si comentan y ampliamos mucho más la comunidad en la caja de comentarios. Recuerden que estamos cerca de llegar a los 50.000 suscriptores y tenemos un sorteo de caja misteriosa de PlayStation, así que suscríbanse si todavía no están suscriptos. Nos vemos en un próximo video de noticias, actualizaciones, ofertas o juegos gratis. Que tengan un hermoso resto del día. Hasta la próxima, chao.